Antecedentes del constitucionalismo. La Constitución de México, como en otras partes del mundo, es la norma fundamental o Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos los ciudadanos. La historia de las constituciones en el resto del mundo es tan remota que los primeros antecedentes se pueden considerar las ideas plasmadas en un texto de Aristóteles, llamado Constitución de los Atenienses, y posteriormente en otros documentos, como los tratados sobre el gobierno civil de John Locke en Inglaterra a finales del siglo XVII. El Estado de Derecho en México. Durante la colonia, el pueblo mexicano se rigió por disposiciones que se imponían desde España. Los naturales de la Nueva España estaban sometidos y no se les reconocía personalidad jurídica frente al Estado autoritario. La Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución Española de 1812, también denominada la PEPA, fue promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812 en Cádiz. Esta Constitución promulgada, además de ser una de las más liberales de su tiempo, sirvió de modelo a las primeras leyes fundamentales de México que se transformaban en nación independiente. Los sentimientos de la nación. Fue un documento expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813 en el denominado Congreso Chilpancingo o Congreso de Anáhuac. Es considerado uno de los textos fundadores del constitucionalismo mexicano. El conjunto de ideas expresadas en tal documento se fundamenta en las ideas de los fundadores de Estados Unidos, así como en las ideas que llevaron a la Revolución Francesa. Constitución de Apatzingán, de 1814. Se basa en los mismos principios de la Constitución de Cádiz, pero de una manera un tanto modificada, pues a diferencia de la Constitución española, la de Apatzingán preveía la instauración de régimen republicano de gobierno, titulado oficialmente Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. Proclamación de 1821. Los Tratados de Córdoba son un documento fundamental en los que se reconoce la independencia de la Nueva España, ahora México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Juan O'Donoghue, primer y último jefe político superior de Nueva España, y Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante. Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Estableció los mecanismos para la organización territorial, la impartición de la justicia, la educación, la hacienda pública y la organización del Congreso Constituyente. Constitución de 1824. Se estableció una forma de gobierno republicana, representativa y popular, dividiendo el poder legislativo en ejecutivo y judicial. Además, señalando que la religión católica era la oficial y la única. El poder ejecutivo se ponía en manos de una sola persona y existía la vicepresidencia. Dividió el país en 19 estados y 5 territorios. Constitución de 1836. Las 7 leyes constitucionales en el país fue dividido en departamentos, en vez de estados, y se estableció el supremo poder conservador, que podía anular una ley o un decreto y declarar la capacidad física o moral del presidente del Congreso. Bases orgánicas de 1841. El 28 de septiembre de 1841 firmaron las bases de Tacubaya, cuyo objetivo era de proponer al presidente y a los 4 poderes de su gobierno. Posteriormente se debería nombrar un presidente interino, designar una junta la cual convocaría a elecciones de diputados. Los diputados formarían un Congreso Constituyente para redactar una Carta Magna y régimen federalista. Bases orgánicas de 1843. Esta norma fue de corte centralista. Estuvo en vigor solo 3 años y se suprimió el Supremo para conservador. Se instauró la pena de muerte y se restringió la libertad de imprenta. Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.
Estas reformas establecieron las garantías individuales, se suprimió el cargo de la vicepresidente y se adoptaron las elecciones directas para diputados, senadores, presidentes de la República y ministros de la Suprema Corte. Constitución de 1857. Ya no se establecía la religión católica como la oficial, lo cual provocó un malestar entre los conservadores, quienes proclamaron las 5 leyes derogativas, estableciendo un gobierno paralelo. Estatuto provisional del Imperio Mexicano. Estableció los lineamientos para la organización territorial, la conformación y jurisdicción de los tribunales, los derechos ciudadanos, las garantías individuales, la administración de la obra pública, las obligaciones de los funcionarios públicos y el diseño de la bandera nacional. Constitución de 1917. Se añadieron todas las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana, como la cuestión agraria, artículo 27, la cuestión obrera, artículo 123, la educación obligatoria y gratuita, artículo 3, por su amplio contenido social. En su momento fue considerada una de las constituciones más avanzadas del mundo. Actualmente está en vigor y desde su promulgación del 5 de febrero de 1917 ha sido reformada más de 600 veces. Conceptualización de derecho constitucional. El derecho constitucional es la rama del derecho público y una actividad científica que estudia la naturaleza, las características y los principios de una norma constituyente, que regula las bases del Estado y de los fenómenos políticos de una sociedad. En otras palabras, el derecho constitucional es la rama del derecho público que regla el sistema del gobierno, la formación de los poderes públicos, su estructura y atribuciones, y que establece y reconoce por medio de principios o garantías los derechos y deberes privados de los habitantes como miembros de la sociedad. El derecho constitucional surge de la necesidad de tener un ordenamiento legal, jurídico y fundamental, que rija a todos aquellos que conforman una sociedad, imponiendo orden en los actos de la misma, la cual emane de una voluntad del pueblo, quien crea sus propias leyes y gobierno. Los principios constitucionales son supremacía, legitimidad, fundamentalidad, inviolabilidad y rigidez. Supremacía. El carácter de supremacía de la Constitución se mantiene mediante procedimientos que dejan sin efecto aquellas normas o actos que se atentan contra el texto constitucional. Consiste en que la Constitución tiene el carácter de norma suprema, es decir, que se ubica en el más alto nivel jerárquico, por lo que todas las demás normas del sistema le están subordinadas de manera que no deben contrariarla. Fundamentalidad. La Constitución, al ser la norma suprema, es por la misma razón fundamental. Es la fuente de validez de todas las normas secundarias que emanan de ésta y que conforman el derecho positivo, así como la legalidad. Por lo tanto, este principio y el de supremacía son inseparables y denotan dos cualidades en las constituciones. Rigidez constitucional. Este principio se contradice con la llamada flexibilidad constitucional, el cual dice que la ley suprema es susceptible de ser reformada, modificada o adicionada por los legisladores cumpliendo el procedimiento requerido. Nuestra Constitución puede ser modificada por erogaciones, adiciones y modificaciones de sus capítulos y artículos. Legitimidad constitucional. Este principio se refiere al sistema legal impuesto por el Estado para el debido cumplimiento de las normas y la legalidad democrática. Inviolabilidad. Es aquella que plantea la condición de nuestra Carta Magna es inviolable. Sin embargo, en la práctica estas violaciones ocurren, pero el principio como tal supone que esa violación es inadmisible jurídicamente. Con el fin de garantizar este principio, la propia Constitución contiene mecanismos propios llamados artículos de control de constitucionalidad, que se encuentran en el artículo 136. Conceptualización de Constitución. La Constitución es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. Tradicionalmente, las constituciones se clasifican en Constitución escrita. Es el texto legal en el que se plasman los principios fundamentales sobre los que descansa la organización del Estado, los límites y las facultades del Estado, así como deberes y derechos de los individuos.
Es el texto específico que contiene la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas y que debe ser respetado por cualquier otra norma de rango inferior. Constitución no escrita. Este tipo de clasificación es conocida también como constitución consuetudinaria, en el cual no existe un texto específico que contenga la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas, sino que están contenidas a lo largo de diversas leyes, cuerpos legales y usos repetidos. Breves o desarrolladas. Las constituciones breves o sobrias son textos básicos que contienen únicamente el esquema fundamental de la organización de los poderes públicos. Las constituciones desarrolladas o extensivas son textos con gran cantidad de artículos que tienden a reproducir con abundancia y precisión las normas y principios esenciales del ordenamiento jurídico del Estado. Flexibles o rígidas. Estas constituciones se refieren principalmente en cuanto al proceso de reforma constitucional que ellas se permiten. La constitución flexible es el texto que puede ser modificable. Constitucionalismo en México. Historia de las constituciones de México, así como conocer las circunstancias políticas, sociales, culturales y económicas de su respectivo momento histórico. Han sido 6 constituciones las que han tenido vigencia en el territorio nacional. 1. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 3 de octubre de 1824, también conocida como las 7 leyes. 2. Bases y leyes constitucionales, el 15 de diciembre de 1835. 3. Bases de organización política de la República Mexicana, el 14 de junio de 1843. 4. Acta Constitutiva y de Reformas, el 18 de mayo de 1847. 5. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1857. 6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917. Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe contra el dictador Victoriano Huerta. Para establecer el orden constitucional, organizó a los levantados y creó el Ejército Constitucionalista, los cuales atacaron a Huerta. Finalmente Huerta renunció y salió al exilio en 1914. La victoria del Ejército Constitucionalista no significó el final de la lucha armada, ya que muy pronto surgirían discordias entre los principales dirigentes revolucionarios, Zapata, Villa, Carranza y Obregón, los cuales se reunieron en Aguascalientes para tratar de llegar a un acuerdo, pero se ahondaron aún más sus diferencias, por lo cual fue necesario que se reunieran los diputados en Querétaro para crear la Constitución que se firmó el 5 de febrero de 1917. En ella se consagraron las garantías individuales, ahora derechos humanos, la soberanía sobre los recursos de la nación y los derechos de campesinos y obreros. Constitución de 1917. Fue promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, siendo el general Venustiano Carranza el primer presidente constitucional del país. En ella se establecieron los ideales revolucionarios del pueblo mexicano, como garantías individuales, derecho a la huelga, libertad de culto, derecho a la educación, educación laica y gratuita, jornadas de trabajo de 8 horas, libertades de expresión. Se refrendó a la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. Decretó la no reelección, suprimió la vicepresidencia y otorgó mayor autonomía al poder judicial. La Constitución tuvo algunas modificaciones, las reformas de 1953, en la que se otorgó derecho de voto a las mujeres, y de 1969, en que se concedió la ciudadanía a todos los mexicanos mayores de 18 años, así como las sucesivas reformas electorales de 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994 y 1996, destinadas a garantizar elecciones legales y respetuosas de la voluntad popular. El nombre oficial, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Derecho constitucional. Conceptualización del Estado de Derecho. Según el Secretario General, el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado,
Están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. El preámbulo de la Carta afirma que uno de los objetivos de las Naciones Unidas es crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados u de otras fuentes del derecho internacional.